物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの手配を今でも探してしまうよ。またあの日の二人腕を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes es de 50 likes, y si el vídeo recibe 50 likes o más, es probable que suba el siguiente capítulo o al día siguiente. Una vez dicho eso, los saludos son para Dragón BS2FX, Emilio José Flores 5565. Ten una buena semana man. Jeffrey 270. Rodrigo Perna 6594. Sebastián Moure 5158. Y un saludo a Saúl y Elizalde 8946, por ser el primero en pedir saludo. ¡Qué rapidez! Y claro, un super saludo a Antoni J. Bravo M, El Gamer Gómez y Error 404, miembros del canal muy apreciados. Si quieren un saludo en el siguiente vídeo pueden dejarlo en el comentario fijado, y si quieren ser saludados en todos los vídeos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Vivir en un mundo de rana. Parte 1. Capítulo 21. Campamento de combate. Otro día y otro momento para que los niños se enojen con Hop Pop. Pero no tenían otra opción que seguirle la corriente. En ese momento estaban sentados con la vieja rana en la silla de Bessie mientras ella gateaba por el camino. Los cuatro niños estaban haciendo pucheros mientras Hop Pop silbaba. Todavía no puedo creer que nos lleves a una guardería, Hop Pop. Se quejó Sprig. Miren, lo siento, ¿de acuerdo? Pero tengo que ir a la convención anual de cultivos. Está muy lejos y no puedo dejarlos solos en la granja. Hop Pop les dijo a los niños mientras conducía a Bessie. Los niños exclamaron. ¿Qué? Uf. ¿Estás bromeando? Anne refunfuñó. Ojalá lo fuera, Anne. Pero ustedes tres, niños, necesitan supervisión. Vaya, a veces parece que tenemos al menos 2 aventuras locas por semana. Hop Pop dijo con una expresión atormentada en su rostro. Y era verdad. Cada semana, huían de algún tipo de monstruo, casi eran asesinados por algún villano, o simplemente tenían que lidiar con las extravagantes travesuras que el mundo les había lanzado. Tengo que recordarte que siempre tengo que cuidarlos. Frank dijo, luciendo ofendido. ¿Y has tenido el mismo éxito? Necesitas ayuda para cuidarlos. Hop Pop le dijo al joven. Frank se cruzó de brazos e hizo un puchero en su asiento. Odiaba admitirlo, pero Hop Pop tenía razón. No era precisamente fácil vigilar a Anne y Sprig y con frecuencia se metían en problemas. Sin embargo, él mismo tampoco era un ángel y acompañaba sus locas aventuras. El caracol continuó arrastrándose por el camino antes de detenerse frente a su destino. Frente a ellos había una casa construida dentro de una pequeña colina. Pero lo que lo hizo mantenerse en pie fue el bastión que se elevaba sobre él. Aquí estamos. Hop Pop dijo aliviado mientras los niños miraban hacia la torre. La puerta se abrió y salió un tritón de color verde claro con manchas más claras en la cola, cabello de color púrpura oscuro, bigote corto y perilla. Estaba vestido con un estilo francés recatado y apropiado que hacía que el tritón pareciera un maestro. Saludos, soy Tritonio Espada, el instructor de esta guardería. Dijo con acento francés con una reverencia. Los niños no estaban impresionados, mientras Hop Pop estaba confundido y dijo, pensé que Briar e Iris Bogwater dirigían este lugar. Los Bogwater se jubilaron el año pasado y me vendieron su negocio, dijo el tritón francés. A Frank le sonó como una tontería, pero Hop Pop se lo creyó. Bueno, en ese caso, soy Opella Plantar. Ellas son Sprig y Polly. Presentó a sus nietos, aunque Polly sopló una pequeña frambuesa.
Frank y Anne. Puede que sean gigantes, pero también son niños. ¡Ey! Exclamaron los dos ofendidos. Ah, sí. Los educaré. Enséñales la verdadera disciplina. Declaró Tritonio mientras se acercaba a Bessie. Sin impresionarse, Frank y Anne se bajaron del caparazón del caracol y regresaron para reunirse con las dos ranas jóvenes. Dejando a Hop Pop para hablar con Tritonio. Oh. Me gusta el corte de su foque, señor Tritonio. ¿Lo dije bien? Preguntó, pronunciando mal el nombre del tritón. Absolutamente no. Supongo que esto no es tan malo. Hay una torre genial. Sprig dijo a los demás, señalando la torre. Ustedes no lo entienden. Y Tritonio es un maestro, enemigo de todo lo bueno. Anne les dijo a las ranitas. ¿Qué tienen de malo los profesores? Preguntó la rana rosa, confundida. Digamos que ellos y yo no nos mezclamos, dijo Anne, recordando todas esas veces que se había metido en problemas debido a sus maestros. Y todo eso le trajo recuerdos de uno en particular que le hizo hervir la sangre. Especialmente esta maestra, que juro que es la encarnación del diablo. Desde que entré a St. James, ella hizo de su vida la misión de hacer de mi vida un infierno. Es un monstruo. Una dictadora. Ella es mi mamá, dijo Frank con el ceño fruncido, lo que hizo que ella y los niños rana lo miraran. ¿Qué? Preguntó Sprig. Frank suspiró, ya que los pensamientos sobre sus padres eran un tema que le traía una mezcla de tristeza y amargura. Aquí Anne está hablando de mi mamá. ¿No eres tú Anne? Preguntó, entrecerrando los ojos hacia ella. No, dijo Anne, tratando de mentir. Pero al ver que Frank no se lo creía, se quebró. Está bien. Sí. Pero sabes que tengo razón. Ella es malvada. Ella no es mala, Anne. Sí, bueno, simplemente no le agrado a la señora Ramírez. Probablemente porque está celosa de mi espíritu despreocupado. Dijo Anne, sacudiendo su cabello. Sí, probablemente esa sea la razón. Dijo, poniendo los ojos en blanco, teniendo una idea bastante clara de por qué a su madre en realidad no le agrada a Anne. Oh, claro, ¿no lo crees, siendo su hijo? Dijo Anne, cruzándose de brazos. Sí, uno pensaría que eso haría que ella fuera amable conmigo, dijo Frank con una expresión amarga. La mujer era conocida en la escuela por ser una maestra estricta que esperaba la excelencia de los estudiantes a los que enseñaba. Y siendo su hijo, era especialmente estricta con Frank. ¿Ve más en inglés? Podría ser mejor. Habrá que estudiar más para obtener una A. Bueno, niños, parece que están en buenas manos aquí con el señor Tritonio. Jaja. Hop Pop tiró de las riendas de Bessie y se fueron. Cropcon, allá voy. Cuando la vieja rana se fue, Tritonio suspiró aliviado y se volvió hacia los niños. Finalmente. Ahora solo somos nosotros. Así que dejemos de lado estas ilusiones, ¿no? Agarrando su ropa, el tritón francés se la arrancó de un solo tirón. Revelando otro traje debajo que consistía en una típica chaqueta francesa roja vintage con un cinturón marrón abrochado con una hebilla dorada y mangas blancas abullonadas. También usa botas largas de tacón negro y pantalones grises. Vaya. Frank, Anne, Sprig y Polly dijeron asombrados. Y esto no es una simple guardería, dijo Tritonio, pateando el cartel de la guardería. Luego usó su pie para revelar el nombre del verdadero campamento. Este es un curso intensivo de combate, para niños. Yo. Naturalmente, Polly aplaudió la idea de usar un arma y aprender a manejarla. Fresco. Exclamó Sprig, tan feliz como su hermana. ¿Esperarlo? Frank preguntó, confundido. Los adultos protegen a sus hijos. Yo digo que no. Exclamó Tritonio, levantando un palo y agarrándolo con la mano. Los niños observaron mientras empezaba a blandirla como una espada. Enséñales a luchar. Porque el peligro acecha en cada rincón de Amibia. Luego apareció detrás de los niños. Mantente alerta. No confíes en nadie. Ah. Mira hacia allá. Gritó, señalando algo detrás de Sprig. Ah. ¿Qué es? ¿Peligro? Preguntó Sprig, enloquecida. Se giró para ver qué era. Sin embargo, esto lo dejó abierto para que Tritonio lo golpeara en la cabeza, haciéndolo gruñir. Dije que no confíes en nadie. Ahora sígueme y comenzaremos la siguiente lección. Dijo Tritonio mientras caminaba hacia la puerta de la torre. Pégame otra vez, Tritonio. Dijo Sprig, corriendo detrás de él y riendo.
Este tipo es increíble. Dijo Polly. Ya veremos, dijo Anne, sin muchas ganas de comenzar sus lecciones. Frank estaba a punto de entrar a la casa cuando de repente el bastón de Tritonio lo bloqueó. Pero tú no, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿Qué diablos quieres decir con que no soy yo? Preguntó Frank, mirando al Tritón. Yo no enseño a los criminales. Tritonio se cruzó de brazos y apartó la mirada de él. Tal como sucedió en la Tierra, ser llamado criminal hizo que Frank se estremeciera mientras miraba a Tritonio con expresión herida. No lo han llamado criminal ni han sacado a relucir sus antecedentes penales desde hace un tiempo, pero el solo hecho de saber que todavía afectaba su vida entristeció aún más a Frank. Y cuando Anne escuchó a Tritonio llamar criminal a su amiga, se enojó instantáneamente. Habiendo escuchado la verdad sobre su arresto, la niña tailandesa rápidamente se volvió protectora con Frank. Oye, idiota. Frank no es un criminal. Gritó, señalando con el dedo a Tritonio. Entonces, ¿qué es esto? Tritonio le arrojó un papel enrollado y golpeó a Anne en la cara. No contenta con el acto, lo desenrolló mientras sostenía a Polly. Para su sorpresa y horror, era un cartel de búsqueda de Frank Ramírez por el asesinato del teniente Tartarus de Toa Tower. Y se fijó en 50.000 monedas de cobre. Anna, Frank, Sprig y Polly se quedaron sin aliento cuando vieron el cartel. ¿En serio? ¿50.000 es todo lo que obtendríamos? Preguntó el renacuajo. Polly. ¿Qué? Estaba bromeando. Anne se volvió hacia Tritonio. Pero esto no está bien. Tártaro iba a matarlo. Oh, entonces está bien matar a alguien si te van a matar a ti. Preguntó Tritonio, actuando todo engreído. Sí. Se llama autodefensa. Espetó Frank. Hoy. Tritonio meneó la cabeza y se recompuso. No importa. Un criminal sigue siendo un criminal. Eso es definitivo. Al resto de ustedes, sin embargo, les enseñaré mis métodos. Dijo, pasando junto a los niños y entrando a la torre. Frank, Anne y los niños rana no estaban contentos de que su nuevo maestro excluyera a uno de los suyos por algo que estaba fuera del control de Frank. Sabían por qué tuvo que matar a Tartarus y no lo ven menos. Los dos humanos estaban especialmente enojados porque el Tritón llamó criminal a Frank. Sin embargo, al final, Frank suspiró. Mira, no te preocupes por eso. Solo miraré desde un lado. Dijo Frank, no queriendo causar problemas a los demás. ¿Estás seguro, amigo? Preguntó Anne, mirándolo con tristeza. No te preocupes. Recuerda, esto es solo hasta que Hop-Pop regrese. Dijo Frank. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no quiere aprender a pelear. Su pelea con Tartarus le mostró cuánto necesitaba entrenamiento profesional cuando se trataba de pelear. Simplemente los miraré desde un lado y los copiaré, muchachos. Anne miró a los demás, pero Sprig y Polly asintieron con la cabeza. Ella suspiró y los cuatro entraron a la torre. Al entrar a la torre quedaron asombrados y sorprendidos por lo que vieron. Había armas. Tantas armas cuerpo a cuerpo, desde lanzas, espadas y dagas. También había arcos, flechas con varias puntas y dianas para disparar y golpear con armas. Tu próxima lección es elegir tu arma. Encuentra una que resuene contigo. Dijo Tritonio, extendiendo los brazos. Sí. Polly exclamó, saltando de las manos de Anne y se acercó a un cubo de hongos con calaveras pintadas. Oh no, ¿qué son estos? Tritonio saltó hacia ella. Ah, el noble hongo boom. Pequeño, sin pretensiones, pero en las manos adecuadas, tomando uno, presionó el tallo en la cabeza del hongo. Esto provocó que el hongo boom comenzara a parpadear y emitiera un pitido. Luego, Tritonio arrojó el hongo al aire, que luego explotó en una nube de humo azul. Explosivo. Hoy. Polly tenía estrellas en los ojos. Perfecto para ti, creo, dijo Tritonio, entregándole a Polly el hongo boom. ¿Quién sigue? No hay respuestas incorrectas. Anne se paró cerca de una pila de 3 espadas y las miró. Preguntándose cuál debería elegir para acomodar el arco que había dejado en la casa. Habiéndose dado cuenta de que su arco no le serviría de nada en combate cuerpo a cuerpo. Anne necesitaba aprender a luchar con una espada si quería protegerse a sí misma, a su familia y a Frank. Se estiró para agarrar una espada, pero Tritonio de repente apareció detrás de la pila. Sin error. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Preguntó Anne, mirando al Tritón con una ceja levantada y los puños en las caderas.
Tritonio salió de detrás de la pila y dijo: por lo que he visto, no tienes la destreza para empuñar una espada. Elige otra cosa. Fue entonces cuando Sprig se acercó con un par de dagas ahí. Vaya, estos son tenedores grandes. Ah, una excelente lección, Sprig. Tritonio lo elogió. Sin embargo, entonces se dio cuenta de que Frank estaba mirando a uno de los muñecos. Frank desenganchó el legendario Eikatsuka de su espalda y estaba a punto de darle un golpe. ¡Ey! Frank volvió a mirar a Tritonio, quien lo señaló con el dedo. Dije que no te enseñaría. Frank asintió. Lo sé. Por eso me siento y aprendo tus lecciones desde lejos, dijo, frunciéndole el ceño. Ja. Puedes intentarlo. Tritonio se rió, sin creer que el joven pudiera aprender así. Pero él no lo detendría. Entonces podrás ver cómo todos los demás toman una espada de entrenamiento y se preparan para la primera lección. La primera lección fue cómo sostener una espada, así como también cómo bloquear y golpear. Tritonio sacó un diagrama de una rana sosteniendo una espada en múltiples poses. Ya sea bloqueando o golpeando. Siendo los únicos con brazos y piernas, Tritonio les dio a Sprig y Anne espadas de madera. Sprig siguió con entusiasmo las instrucciones del diagrama y ajustó perfectamente cada una de las posiciones de combate. Anne, sin embargo, no estaba tan entusiasmada. Ella simplemente blandió su espada de madera perezosamente. Desde donde estaba, Frank hizo lo mismo que en el diagrama, pero le resultó difícil empuñar la guadaña de la misma manera que lo haría una espada. Entonces, con una mano en la envoltura de cuero, movió la otra mano a lo largo del mango mientras lo balanceaba. Y usó la guadaña a su favor para bloquear y parar. Tritonio pareció impresionado por su ingenio, antes de volverse hacia sus verdaderos alumnos. Maravilloso, Sprig. Realmente inspirador. Dijo, pasando junto a él por detrás, antes de detenerse junto a la chica tailandesa. No, Anne. Balancea más fuerte. La siguiente lección fue hacer que los niños corrieran las barras. Frank se hizo a un lado y afiló el cad mientras observaba cómo Sprig usaba su lengua para atravesar los obstáculos y Polly saltaba sobre las barras. Sprig, Polly, buen trabajo. Tritonio elogió a sus alumnos hasta que vio que Anne los seguía. No, Anne. Más ágil. Anne refunfuñó de frustración, pero luego los barrotes se rompieron y la hicieron caer al suelo. En la siguiente lección, Frank estaba en lo alto de la torre ideando tácticas para su escudo. Si los videojuegos y el Capitán América le han enseñado algo es que un escudo puede ser un arma tan buena como una espada, si se usa correctamente. Con el Catsclaw en su mano derecha, Frank empujó su escudo hacia adelante y lo giró hacia la izquierda. Imaginando que estaba luchando contra caballeros enemigos. Eso es todo, niños. Escuchó a Tritonio llamar a sus alumnos. Frank se volvió hacia el borde de la torre y miró hacia abajo para ver a sus amigos trepando por ella. Sprig y Polly saltaron, usando bloques de piedra que sobresalían como escalones. Mientras tanto, Anna tuvo que trepar con las manos y los pies. Siente la piedra bajo tus manos, la fuerte brisa en tu cabello. Muy parecida a la brisa en un tren que se mueve rápidamente. Es extraño, pero entiendo lo que está diciendo. Frank se encogió de hombros cuando Anne y las ranas se acercaron a la cima. Hombre, Tritonio es tan alentador. Dijo Sprig, sonriendo por lo positivo que estaba siendo su maestra hacia él. Anne, sin embargo, respondió con sarcasmo. Debe estar bien. Anne, la colocación de tus manos está mal. Tritonio le gritó. Uf, ¿qué te dije? El tipo se está metiendo totalmente conmigo. Dijo Anne, luciendo triste. ¿Por qué no le preguntas por qué lo está haciendo? Preguntó Sprig. Tritonio dice. Un diálogo honesto es más poderoso que cualquier arma. Blech. Eso es lo más cursi que he escuchado en mi vida. Dijo Anne, quitando la mano de la pared. Esto solo haría que ella cayera gritando hasta que aterrizara en un arbusto con un ruido sordo. Anna. ¿Estás bien? Frank la llamó, preocupado. Sí, totalmente bien. Dijo Anne, gimiendo de dolor. Sentándose, miró a Tritonio, quien la miraba con expresión un poco impresionada. Incluso tu caída necesita trabajo, Anne. Dijo, alejándose de ella. Mientras lo hacía, Anne suspiró derrotada. Esto era inútil, nunca lograría agradarle. Más tarde, el sol se había puesto y la luna estaba alta en el cielo. Tritonio había encendido una fogata, donde preparó la cena para Sprig y Polly.
Aquí, niños, ya están listos sus macro bowls de quinoa. Dijo, entregándole sus tazones a ambos niños rana. Fue entonces cuando notó que faltaba una persona y miró a su alrededor. ¿Dónde está la desgarbada? ¿No le gusta la quinoa? Dijo que iba a ver a Frank. Dijo Sprig. ¿El criminal? Preguntó, mirando hacia la torre. Sprig y Polly fruncieron el ceño cuando volvió a llamar a su amiga con ese nombre. Oye, sé que el cartel de búsqueda decía que él es uno, pero Frank no es un criminal. Le dijo la rana rosa al Tritón. Lo siento, joven Sprig, pero sé estas cosas más que tú, dijo Tritonic con los brazos detrás de la espalda y los ojos cerrados. Luego señaló sus ojos y los abrió. Puedo verlo en sus ojos. Tiene los ojos de un malhechor. Pero no hay manera de que Frank haya hecho eso. Es un buen tipo. Dijo Polly. Si le das la oportunidad de demostrar su valía, estoy seguro de que Frank lo hará, insistió Sprig. Esto hizo que Tritonio se tomara un momento de pausa mientras pensaba en sus palabras. Habiendo iniciado su propio fuego en la cima de la torre, Frank tomó uno de los filetes de pescado del fuego y lo colocó sobre una hoja grande. Luego se lo entregó a Anne. La joven tailandesa parecía bastante miserable, pero tomó la carne y empezó a comerla. Los dos dicen juntos, mirando juntos al cielo nocturno. Simplemente no lo entiendo, hombre. ¿Por qué no les agrado a los profesores? Ana preguntó. ¿Por qué no prestas atención? Estás perdiendo el tiempo, faltando a clases y causando problemas. Frank enumeró todas las razones que recordaba que tenía su madre para no agradarle a Anne. Se llama tener espíritu despreocupado. Ana argumentó. Así es como lo llamas, dijo Frank, dándole un codazo. Pero, ¿alguna vez has pensado en, ya sabes, esforzarte? ¿Qué? ¿Cómo realmente aprender todas esas cosas aburridas que me están enseñando? Preguntó Anne, levantando una ceja ante la idea. Ella simplemente estaba siguiendo el ejemplo de Sasha, y cuando se trataba de trabajar, Anne simplemente se lo pasaba a Marty, quien felizmente lo hacía. Sin embargo, los profesores rápidamente se dieron cuenta. Mira, Anne, no voy a mentir, mamá no siempre es la mujer más flexible del mundo. Ni siquiera conmigo, dijo Frank, mirando hacia un lado con un ceño amargo. Pero papá me dijo que es solo porque quiere que la gente vea todo su potencial, no conformarse con menos de lo mejor. Anne se burló de eso. Sí, claro, dijo, dejando el pescado en el suelo y abrazando las piernas contra el cuerpo. Sin embargo, mientras el tailandés lo hacía, Anne escuchó el sonido de alguien acercándose a ella y a Frank. Levantó la vista y se sorprendió al ver a Tritonio parado a unos metros de ellos dos. Hablé con Sprig y Polly. ¿Están convencidos de que no eres un criminal?, dijo Tritonio, mirando a Frank. El chico lo fulminó con la mirada. Pero puedo verlo en tus ojos, muchacho. La culpa que solo puede tener alguien que ha hecho algo malo en su vida. Los ojos de un criminal. No sabes nada sobre mí, dijo Frank, levantándose con los puños cerrados mientras miraba a Tritonio. Anne rápidamente se levantó para detenerlo si se trataba de atacar al Tritón. Sí, pero sé que me has estado viendo entrenar a tus amigos desde lejos. Así que he tomado una decisión, dijo antes de sacar una espada de su espalda. Tritonio la sacó de su funda, apuntó a Frank y tiró la vaina. La espada tenía una hoja plateada y poseía un borde central puntiagudo y una empuñadura de oro y también adquirió una guarda de intrincado diseño con un tono dorado claro. El pomo era de color similar pero también tenía un estilo de flor en la base. Frank levantó una ceja. ¿Quieres que pelee contigo? Quiero ver cuánto has aprendido. Considera esta como tu primera prueba. Tritonio dijo con una sonrisa engreída. Mientras miraba al Tritón, Frank estaba en conflicto. Quería borrar la mirada engreída del rostro de Tritonio, pero al mismo tiempo, el chico hispano no quería lastimarlo. Sin embargo, si Frank alguna vez iba a conseguir que lo entrenara, entonces necesitaba demostrar su valía. Tenía que demostrarle a este maestro que él no es el criminal que el Tritón cree que es. Frank se agachó, agarró su escudo del suelo y se lo ató al brazo. Luego agarró a Elcat y se levantó. Mientras se acercaba a Tritonio, Anne retrocedió y observó. Pero todavía estaba increíblemente nerviosa por lo que Frank estaba a punto de hacer. Detrás de Tritonio, Sprig y Polly saltaron a la pared de la torre y se sentaron en el borde para ver la pelea que estaba a punto de estallar. Solo tendrás una oportunidad de demostrar tu valía ante mí, Frank, dijo Tritonio cuando el niño se detuvo frente a él.
Frank entrecerró sus ojos deslumbrantes y se puso en posición de lucha. Su escudo estaba sostenido frente a su cuerpo y su guadaña estaba lista para atacar. Sin embargo, sin que él lo supiera, la hoja de la guadaña brillaba ligeramente en rojo, tal como los ojos de Frank brillaban hace meses. Bloque alto. Tritonio levantó su espada y atacó a Frank. Pero Frank rápidamente usó su escudo para golpear la espada, haciendo perder el equilibrio a Tritonio, antes de atacar con su guadaña. Al ver la espada acercarse a él, el tritón rápidamente se alejó antes de ser cortado por la mitad. Impresionante. Pero apenas estamos comenzando. Frank volvió a adoptar una postura de lucha antes de que Tritonio se lanzara hacia él con otro golpe. Bloque bajo. Tritonio se abalanzó hacia las piernas de Frank, pero el niño lo contrarrestó con su guadaña, enganchando la hoja con la suya y obligándola a alejarse. Alto. El tritón se abalanzó sobre su cabeza, pero Frank levantó su escudo para bloquearlo. Medio. Frank luego usó su guadaña para bloquear un golpe en su pecho expuesto. Continuaron esto por unos segundos más, ambos parecían estar igualados, antes de que el tritón se agachara y usara su cola para golpear las piernas de Frank. Frank gritó mientras lo tiraban al suelo y de espaldas. Anne quiso saltar pero se contuvo. Tu defensa es impresionante, pero todavía no estoy impresionado, dijo Tritonio, apuntándole con su espada. Frank lo fulminó con la mirada y volvió a levantarse. Continuemos. Frank rápidamente volvió a adoptar una posición de lucha y se preparó para seguir adelante. Una vez más, esperó a que Tritonio diera el primer paso. Y no tuvo que esperar mucho, ya que el tritón se abalanzó sobre él con cortes y puñaladas casi rápidos como el rayo. Frank tuvo problemas para seguir el ritmo del tritón, esta vez usando solo su escudo para bloquear los ataques. Eso es todo. Estás mejorando. Tritonio felicitó, todavía atacando a Frank. Eso fue hasta que Frank rechazó otro ataque y arrojó su guadaña hacia Tritonio. Sin embargo, al igual que antes, la cola del tritón frustró su ataque. La cola de Tritonio se enroscó alrededor del brazo de Frank y tiró del niño, obligándolo a pasar a su lado mientras Tritonio se hacía a un lado. Pero tu escudo solo te llevará hasta cierto punto. Tienes que usar tu arma, que está destinada a atacar, como defensa también. Ahora, de nuevo. Dijo Tritonio, poniéndose en posición de listo. Frank hizo lo mismo, pero esta vez atacó primero. Lanzó la garra de Hellcat a Tritonio pero fue bloqueado por la espada del tritón, así que lo intentó de nuevo. Pero en su segundo golpe, Tritonio usó su espada para enganchar la hoja de la guadaña y se la arrancó de las manos a Frank. Tirarlo a un lado. Tendrás que hacerlo mejor. Muy bien, entonces, atrapa. Frank de repente arrojó su escudo a Tritonio. El tritón no tuvo tiempo de reaccionar y fue golpeado en la cara con el pesado metal, dándole a Frank tiempo para correr hacia su arma y levantarla del suelo. No tenía escudo para defenderse, pero esto significaba que tenía mucha más movilidad. ¡Guau! Sprite dijo con asombro. Frank corrió hacia Tritonio y volvió a atacarlo, pero el tritón se recuperó del golpe y bloqueó el ataque. Los dos continuarían chocando sus espadas. Sin embargo, Frank fue nuevamente pateado por la cola de Tritonio. Aterrizó en el suelo, pero la espada del Hellcat le cortó el brazo, haciendo que el niño gritara de dolor mientras apretaba su brazo sangrante. El cuerpo de Anne se sacudió hacia adelante para intentar ayudar, pero una mirada penetrante de Tritonio la detuvo. Luego el tritón se volvió hacia Frank. No estás luchando contra mí. Estás luchando contra ti mismo, y has perdido, criminal, dijo Tritonio, recogiendo su vaina y envainando su espada antes de darse la vuelta y alejarse. Parece el ganador de la pelea, consolidando su decisión de no entrenar a Frank, así como su opinión sobre él. Sin embargo, la ira de Frank aumentó más que nunca cuando escuchó a Tritonio llamarlo criminal. Agarrando la garra de Hellcat, gruñó enojado y cambió al tritón. Se abalanzó sobre su maestro, pero Tritonio lo esquivó fácilmente haciéndose a un lado. No estás comprometido con esto, al igual que Anne no lo está, dijo Tritonio, mirando a Frank con decepción. Esquivó otro ataque. Deberías renunciar. No me rendiré. Nunca me rendiré. Gritó Frank. Corrió hacia Tritonio y se abalanzó sobre él, pero una vez más, el tritón era demasiado rápido. Incluso por la velocidad de ataque de Frank mientras seguía blandiendo y cortando con su guadaña. ¿En serio? Eso no es lo que parece. Tritonio se burló, usando su cola para darle a Frank un rápido golpe en el pecho.
Frank gruñó cuando fue golpeado por la cola, pero volvió a intentar atacar, pero fue empujado nuevamente. Esto lo hizo tropezar por un momento y mirar a su maestro mientras jadeaba. Entonces tengo razón, ¿no? Eres un criminal. No. Frank gritó y cargó. Intentó dar una estocada con la gran hoja superior de la guadaña. Sin embargo, Tritonio lo detuvo cuando se hizo a un lado y agarró al Hellcat por el mango. Pero eso es lo que cree tu gente, ¿no? Frank gruñó ante ese comentario y alejó a Tritonio de una patada. El tritón dio una vuelta y aterrizó de pie. No entrenaré a alguien que haya cometido un mal y no le mostraré a un criminal más formas en las que puede dañar a la gente. Continuó reprendiendo a su alumno mientras Frank se enojaba cada vez más. Sus ataques se volvieron más salvajes y descontrolados. No soy. ¿Entonces qué eres? Espetó Tritonio, sacando su espada y bloqueando la enorme hoja de la guadaña. Frank jadeó mientras intentaba empujar a Tritonio, pero no pudo. Sus emociones eran un torbellino en su cabeza y pecho. Frank quería mantenerlos bajo control, pero después de todo lo que le había estado sucediendo, el menosprecio de Tritonio hacia él, todo eso lo enojó mucho. Pero se enojó porque sabía que el Tritón tenía razón. Estaba luchando contra sí mismo. Todo lo que ha estado tratando de hacer, cómo ha estado tratando de demostrar su valía, todo le trajo recuerdos de sus padres. Cuando Anne mencionó que su madre era la maestra más dura con ella, la mente de Frank solo podía recordar todas las veces que su mamá y su papá fueron duros con él. Y le trajo recuerdos de cómo toda la buena voluntad que había ganado a lo largo de los años, la noción de que era un buen chico, se fue por el desagüe cuando lo arrestaron y cómo todo entre ellos cambió. Todo el día ha estado intentando pensar en todas las cosas buenas que sus padres han hecho por él. Debería pensar en todos los recuerdos felices para motivarse. Para otorgarle el impulso para encontrar una manera de regresar con ellos. Entonces, ¿por qué seguía pensando en esa noche en la que lo incriminaron? ¿Los azotes verbales que recibió de su madre y su padre? Estos no eran momentos que Frank quisiera recordar. Sin embargo, plagaron su subconsciente durante semanas y atormentaron sus sueños. Tritonio empeoró las cosas con la forma en que trataba a Anne. Durante 4 meses, Frank ha estado intentando controlar sus emociones. Para no derrumbarse y parecer débil, pero todo estaba saliendo a la superficie, hasta que su dique finalmente se rompió. La verdad es que Frank bajó la cabeza por un momento antes de volver a levantarla para mirar a Tritonio mientras las lágrimas se formaban en sus ojos. Me incriminaron. La sonrisa engreída de Tritonio se convirtió en una mirada de sorpresa. Una sorpresa que sintieron Sprig y Polly. Por otro lado, Anne supo al instante lo que se avecinaba y miró a Frank con lástima. Frank atacó a Tritonio, empujándolo hacia atrás con cada ataque mientras arremetía contra él. Mi madre, mi padre, mi familia. Gritó, empujando a Tritonio sobre su espalda después de tropezar. Anne quiso intervenir pero se detuvo. Simplemente escuchándolo mientras derramaba su corazón dolorido. Todo lo que hice en mi vida fue para hacer feliz a mi familia. Para enorgullecerlos. Tritonio rápidamente se puso de pie, pero aún se alejaba de Frank y bloqueaba sus ataques mientras lo atacaba con la guadaña. Amaba a mi familia, aunque mis padres no eran perfectos. ¿Por qué haría algo que enojaría a alguien? ¿Más o menos algo que arruinara mi vida? Preguntó mientras Sprig y Polly escuchaban desde donde estaban sentados, sintiendo en sus entrañas que iban a escuchar algo horrible. Y lamentablemente tendrían razón, ya que Frank simplemente caminó hacia Tritonio, quien mantuvo la distancia. El chico humano se burló. ¿Y sabes qué fue lo que lo habría hecho? Robar unos zapatos estúpidos. Pero no lo hice. Simplemente estaba en la jugada equivocada en el momento equivocado. Pero no me creyeron. Estuve encerrado. Por algo que no hice. Frank gritó mientras se lanzaba hacia la cabeza de Tritonio. Estaba empezando a luchar contra su ataque, que tenía más poder que antes. Los ojos de Frank comenzaron a brillar un poco mientras continuaba con su ataque. Golpeando a Tritonio al final de cada frase. Quería decírselo a la gente. Tenía que decírselo. Traté de defenderme. Para salvarme y hacer lo correcto. Pero todos los demás ya habían tomado una decisión sobre mí. Así que me encerraron. De repente, Frank le dio una patada a Tritonio en el pecho. El tritón fue enviado a unos metros de distancia de Frank, con la espada arrojada de sus manos. Ahora de espaldas, el tritón francés estaba a merced del niño hispano mientras corría hacia él. Colocando su pie sobre su pecho.
Pero ¿sabes qué fue lo peor? Gritó Frank, levantando su guadaña sobre su cabeza. Sus ojos brillaron rojos, haciendo que la guadaña también brillara intensamente. Tritonio levantó la mano en un vano intento de protegerse. Anne, Sprig y Polly estaban a punto de entrar corriendo y evitar que su amigo matara al tritón. Sin embargo, se detuvieron cuando los tres vieron algo que nunca habían pensado que habrían visto en 1.000.000 de años. Frank Ramírez, el chico más duro que conocían, asesino de monstruos, que nunca había dejado de luchar para llegar a casa, estaba llorando. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando el brillo de sus ojos se detuvo. Derrotado por su tristeza reprimida, Frank suspiró y bajó la garra de Hellcat. Mi familia no me apoyó. Prefirieron creerle a la policía. Me abandonaron. Dijo, con la voz quebrada, mientras dejaba caer la guadaña del rey rana. Frank se bajó de su maestro y se alejó unos pasos de él. Solo logrando conseguir 2. Mi mamá y mi papá no me creyeron y dijeron que estaban decepcionados de mí. Incapaz de soportarlo más, Frank se desplomó sobre manos y rodillas y sollozó. Llorando delante de Tritonio y sus amigos, quienes se preocuparon mucho por él. Anne era la más preocupada y su corazón estaba absolutamente destrozado mientras lo veía casi con los ojos abiertos. Ella pensaba que su vida increíblemente triste era terrible, pero ahora era simplemente horrible. Anne no era ajena a que sus padres no le creyeran. Sin embargo, la diferencia entre ella y Frank era que Anne en realidad había hecho algo malo y habría intentado mentir para salir del problema en el pasado. Solo para que no funcione. Ella era la niña que lloraba como el lobo en la familia. Pero solo sería por cosas como faltar a la escuela y no hacer la tarea o los quehaceres domésticos. Pero este era un nivel más allá de lo que Anne jamás hubiera imaginado. Ya es bastante malo cuando tus padres no te creen, pero cuando es algo tan serio y tú no cometiste el crimen, ese es un sentimiento que los tailandeses tienen. La chica nunca quiso saber el sentimiento de... Sin embargo, alguien tan dulce y de buen corazón como Frank tiene que vivir con ello. Anne se acercó a él y se sentó de rodillas y abrazó a Frank mientras él seguía llorando. Lo siento mucho, Frank. Dijo ella, consolándolo mientras Sprig y Polly se acercaban y se unían al abrazo. Yo también, dijo Tritonio. Con los ojos enrojecidos por el llanto, Frank levantó la vista y vio al tritón parado junto a él con una expresión de disculpa. Ahora veo que me equivoqué contigo y espero que puedas perdonarme. Habiendo dejado de llorar, Frank jadeó levemente mientras se calmaba. Él asintió, sentándose mientras se tomaba un momento para recuperar su composición y recuperar el aliento. Sollozando, se frotó los ojos. Yo, lamento que todos tuvieran que ver eso. Dijo, sacudiendo la cabeza decepcionado por sí mismo. Amigo, no tienes que reprimirlo todo, dijo Anne, sonriéndole. Anne tiene razón, Frank, dijo Tritonio, asintiendo con la cabeza. Sin embargo, en el momento en que dijo eso, Anne se sintió confundida. Espera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Preguntó, levantándose mientras Frank se levantaba con ella. Permaneció en silencio mientras Anne hablaba con su maestra. Pensé que no te agradaba. Ahora le tocó el turno al tritón de confundirse. ¿Qué? Claro que me agradas. Oh, vamos. Entiendo que Frank no sabías lo que le pasó, pero siempre estás siendo súper duro conmigo sin ninguna razón. Al igual que su mamá y mis maestros en casa. Dijo Anne, aunque notó que Frank hacía una mueca cuando mencionó a su madre. Lo siento. Al escuchar esto, Tritonio se rió al darse cuenta de por qué estaba tan molesta la chica tailandesa. Oh, Anne. Si parezco más duro contigo, no es porque no me gustes. Es porque veo a una chica que no está a la altura de su máximo potencial. Los ojos de Anne se abrieron cuando leyó eso. ¿En realidad? Por eso, mamá fue tan dura contigo y con todos. Anne, dijo Frank, todavía triste por mencionar a su mamá, pero lo hizo para ayudar a Anne con la lección que estaba aprendiendo. Tus profesores no te odiaban. Eras un mal estudiante, sí, pero también es porque no te esforzaste. De hecho, en ti, siento a alguien que podría alcanzar la grandeza con un poco de esfuerzo. Y estoy seguro de que tus profesores en casa sentían lo mismo. Tritonio le dijo a la chica humana. Al oír esto, Anne sonrió. Eso fue lo más lindo que jamás le había dicho un maestro. Al mirar atrás, Anne se dio cuenta de que ambos tenían razón. Sasha siempre le decía que el hecho de que no prestara atención en clase era simplemente que ella expresaba su libre albedrío y que era su decisión. Durante años, Anne nunca cuestionó esa afirmación.
Anne no pensó en lo mucho que entristecía a sus profesores el potencial que tenía y que estaba desperdiciando. Solo lo hizo porque era fácil no prestar atención y faltar a la escuela. Pero ahora Anne se dio cuenta de que eso la convertía en una pésima estudiante y que estaba desperdiciando sus oportunidades de crecer. Tritonio recogió la vaina y su espada y caminó de regreso hacia la chica humana. Y ahora, creo que estás listo para esto. Luego le tendió ambos artículos a Anne. Oh, vaya. Dijeron los 4 niños al unísono mientras Anne tomaba la vaina y la espada. Levantó el arma con la hoja apuntando al cielo, mirando su reflejo mientras el acero brillaba azul. Esta espada ha estado en mi familia durante muchos años y ahora es suya, dijo Tritonio a los niños mientras caminaba hacia el borde de la torre. Duerman un poco, ustedes 4, porque el verdadero entrenamiento comienza mañana. Espera, ¿4 de nosotros? Preguntó Frank. Así es, Frank. No más mirar desde lejos. Mañana te unirás a nosotros. ¡Guayao! Tritonio saltó en el aire, dio una voltereta hacia atrás y se lanzó al suelo. Envainando la espada, Anne vio a Frank recogiendo la garra de Cat. Volvió la cabeza para verla a ella, a Sprig y a Polly sonriéndole. Mostrándole que estaban ahí para él y que lo ayudarían, tal como Frank los ayudó en el pasado. Frank le devolvió la sonrisa, agradecido de tenerlos con él, mientras sentía que el peso en su corazón se levantaba. Al día siguiente, los niños volvieron a entrenar. Solo que esta vez Frank se unió a la diversión. Mientras Sprig y Polly simplemente jugaban con sus hongos Boom y Dagasai, Tritonio hizo que Frank entrenara con Anne y él observó cómo se enfrentaban. Bien. Imagina que tu oponente es un temible asesino. O, tal vez, un conductor de tren entrometido, dijo, notando sus diferentes estilos de lucha. Si bien ambos fueron excelentes en ofensiva, fue Anne quien mostró más velocidad y rapidez en los golpes. Sin embargo, con una mente mucho más clara, Frank mostró capacidades mucho más defensivas, usando su escudo con un efecto significativo antes de atacar con su guadaña cuando se presentó el momento con fuertes cortes y cortes. Anne jadeó mientras decía, amigo, ¿cómo es justo que tenga un escudo? Así es. Pero cuando te encuentres superado, piensa fuera de lo común. Dijo Tritonio. Anne se volvió hacia Frank mientras él levantaba su escudo. Retomó la posición preparada que le mostró Tritonio. Sin embargo, entrecerró los ojos cuando el sol entró por la ventana y entró en sus ojos. Sin embargo, esto le dio a Anne una idea de cómo vencer a Frank. Ella sonrió y levantó su nueva espada, inclinándola y haciendo que la luz del sol se reflejara en ella. ¡Ah! Frank gritó y abrió los ojos cuando la luz lo cegó momentáneamente, haciéndole perder el equilibrio y abandonar su postura. Luego, Anne entró corriendo y atacó la guadaña a Cat. Frank jadeó cuando el arma del rey rana se le cayó de la mano. Luego, Anne apuntó con la espada al pecho de Frank con una sonrisa. Está bien, tú ganas, dijo Frank con una sonrisa, levantando los brazos en señal de rendición. Envainando su espada, Anne escuchó reír a Tritonio mientras caminaba hacia ella y Frank. Excelente. Todos habéis mejorado mucho. Especialmente tú, Anne, dijo el tritón francés, guiñándole un ojo. Anne se ríe, feliz de escuchar eso de su maestra. Ahora ven. Es hora de tu prueba final. Los 4 niños siguieron al tritón mientras atravesaba una puerta. Tritonio bajó las cortas escaleras y los condujo a una gran sala subterránea con mapas y diagramas. Mañana es nuestro último día juntos, dijo Tritonio, sacando un trozo de papel enrollado de la estantería y caminando hacia la mesa en el medio de la habitación. Los demás se reunieron alrededor para ver qué tenía que mostrarles. Así que preparé un ejercicio para poner a prueba todas las habilidades que has aprendido. Dejando el periódico, les mostró a los niños toda la información sobre un tren y su recorrido. Los trenes en Namibia eran, por supuesto, insectos gigantes que arrastraban los vagones por las vías del tren. Este tren solo tenía un conductor, 2 guardias y lo que parecía ser un cristal rojo en forma de mariposa. He alquilado un tren, dentro del cual escondí un rubí falso de valor incalculable, les dijo Tritonio a los niños, antes de entregarles los planos en un portapapeles. Además, he contratado actores para interpretar a guardias que no se detendrán ante nada para mantener el rubí a salvo. Debes recuperarlo usando la sabiduría y las habilidades que te he enseñado. Ahora, estudia estos planos. Conviértete en uno con los planes. Cómete los planos. Para demostrarlo, arrancó un trozo del plano y se lo comió chasqueando los labios.
Luego salta a la puerta en lo alto de las escaleras. Salimos al amanecer. Y los dejó cerrando la puerta tras de sí. Frank miró los planos y notó una nota en la esquina inferior izquierda. Decía: no escuchen a los guardias, no importa lo que digan sobre no ser actores. Si esta prueba final no le parecía extraña ya, la nota le hizo sospechar de Tritonio. Está bien, todos pensamos que estos planes parecen como si estuviéramos robando un tren real, ¿verdad? Frank preguntó a los demás. Oh, definitivamente, dijo Sprig. ¿Podría Tritonio estar usándonos?, preguntó Polly. Los tres se sorprendieron cuando Anne golpeó la mesa con los puños. Eso es ridículo. Tritonio es un buen tipo que cree en mí. Creo que deberíamos hacerlo. Está bien, pero ¿qué pasa con todas las extrañas analogías de trenes que ha estado usando? Frank respondió. Tal vez sea uno de esos tipos a los que les gustan mucho los trenes, sugirió Anne. Saltando sobre la mesa, Sprig entrecerró los ojos hacia Anne. ¿Realmente te está gustando el chico? Sí, ¿dónde está la vieja Anne que apesta a los maestros?, preguntó Polly. Vamos, todos ustedes estuvieron allí anoche. Esa Anne está muerta y enterrada, dijo Anne con una voz demasiado dramática, antes de volver a hablar con normalidad. Vamos, estos planes no se estudiarán por sí solos. Sprig dijo. Me convenciste. Será mejor que esto llegue hasta el final, dijo Frank. Polly añadió. Mientras pueda usar mis hongos boom, estoy bien. Sacó más hongos boom, haciendo que todos se alejaran de ella. Al día siguiente, los niños partieron para completar su prueba final. Utilizarán todo lo que han aprendido hasta el momento para demostrar su valía ante su maestro. Su plan se puso en práctica cuando las luces del cruce del ferrocarril comenzaron a parpadear y sonar. Al ver que el tren se acercaba por las vías, Frank se volvió hacia Sprig. Está bien, amigo, ya estás despierto. El tren siguió avanzando por las vías haciendo sonar la bocina con fuerza. Todo iba según lo previsto. Eso fue hasta que el conductor del tren vio algo más adelante. ¿Eh? ¿Qué diablos? Cuando se dio cuenta de que era un niño, rápidamente frenó. El escarabajo hundió sus patas en la tierra, tratando de detenerse antes de atropellar a la pequeña rana que estaba parada en las vías del tren. Los frenos chirriaron furiosamente hasta que finalmente detuvieron al bicho y a los autos que arrastraba. Vestida como una huérfana británica, Sprig se volvió hacia el tren con un brazo ortopédico. Por favor, gobernador, soy un pobre niño huérfano que se torció el tobillo en estas vías del tren, dijo en un tono de voz lastimero mientras levantaba su pierna vendada. Conmovido por la triste historia del niño, el conductor del tren resopló. Pobre niño. Guardias. Ayúdenme. Llamó a los guardias en el auto frente al que sostenía el diamante. La puerta del coche se abrió y los dos guardias bajaron. Otro día, otro huérfano herido al que trasladar, dijo la guardia mientras se acercaban para ayudar. Sin embargo, esto dejó al tren parado y sin vigilancia. Frank, Anne y Polly salieron corriendo de detrás del árbol detrás del cual se escondían y lo reservaron para la silla del escarabajo. Luego, Anne abrió una trampilla que expuso la parte posterior del insecto. Permitir que Polly vierta carbón caliente sobre la piel. El insecto gigante chilló antes de exhalar una ráfaga de vapor por su cuerno en forma de embudo. Mientras tanto, los sapos sacaron a Sprig de las vías y lo sentaron en una roca debajo de un árbol. Comenzaron a examinar su pierna, pero no pudieron encontrar nada malo en ella. Este tobillo no está torcido, dijo el guardia. De repente, oyeron que el tren empezaba a moverse y tiraba de los vagones. Oye. El tren. El conductor gritó antes de que él y los guardias comenzaran a correr tras él mientras el tren comenzaba a ganar velocidad. Oye. Vuelve aquí. Sin embargo, justo antes de que pudieran llegar a la silla del tren, Sprig hizo tropezar al conductor con la lengua, haciéndolo caer sobre los guardias. La rana rosa se rió mientras saltaba sobre los sapos y luego usó su lengua para subirse a la silla. Una vez completada la primera parte de su misión, los niños aplaudieron y chocaron los 5. Actuar es divertido. Sprig aplaudió. Confía en ti. De repente, el conductor del tren subió a la silla con una espada en la mano. Se abalanzó sobre Sprig, pero la rana rosa saltó fuera del camino. El conductor del tren subió y miró a Anne, que tenía la espada desenvainada. Él cargó contra ella y blandió su propia arma, solo para que Frank saltara frente a ella, bloqueando el ataque con su escudo.
El sapo jadeó en estado de shock, lo que permitió a Anne rápidamente quitarle la espada de la mano al conductor. Ella y Frank se sonríen y ambos patean juntos al sapo del tren. Huérfano. Les gritó antes de caer al suelo. De regreso al tren, Frank recogió la espada que dejó caer el conductor. Vaya, esto es real. Exclamó, sorprendido de que el actor lo atacara con una espada real durante la prueba. Hombre, estos muchachos son actores fantásticos, dijo Anne. No importa eso. Consigamos ese rubí. Exclamó Polly. Juntos, los cuatro saltaron al vagón de carbón, antes de correr hacia el primer vagón. Luego llegaron al último tren. Estaba hecho de hierro y decorado con oro con un cartel que decía Tesoro de Neutoplan. Sin embargo, esto no fue visto por los niños. Solo había una manera de entrar, y era una trampa abierta encadenada. Polly, está atenta, dijo Frank. Polly colocó los hongos boom en la puerta y los activó. Los niños retrocedieron antes de que el hongo explotara. Quitar el candado y las cadenas. Anne se apresuró a regresar, abrió la puerta y entró, seguida por Frank, Sprig y Polly. Levantaron la vista y quedaron asombrados al ver a su objetivo sentado en un pedestal. El diamante que buscaban era un precioso rubí de color rojo brillante y con forma de polilla, con bordes destacados tallados hacia afuera. Ahí está, dijo Frank, caminando hacia el diamante. Inclinándose hacia él, notó que era realmente bonito. Casi como si fuera real. Hombre, Tritonios hace algunas joyas realmente convincentes. Lo logramos, muchachos. Anne dijo con alegría. Vic estará muy orgulloso de nosotros. Orgulloso es quedarse corto. Los niños jadearon de sorpresa mientras miraban hacia la puerta. Y fue entonces cuando su maestra saltó al auto con ellos. Tritonio. Todos lo habéis hecho muy bien. Les dijo a los niños, antes de caminar hacia la gema en el pedestal. Mirándolo con una cara extraña que parecía avaricia. Ah, aquí está, el ojo de Tigermot. Lo recogió y miró a Frank. Colocándolo en su bolsillo, Tritonio regresó para pararse debajo de la trampilla. Frank, acércate. Claro, amigo. Frank se encogió de hombros antes de alejarse de los demás. Se acercó a su maestro con el escudo en la mano y la guadaña en la espalda. Ahora, para completar su entrenamiento, tengo una pregunta más para que todos ustedes respondan. ¿Cuál fue la primera lección que les enseñé? Preguntó, con las manos todavía detrás de la espalda. Sin darle a Frank la oportunidad de responder la pregunta que le hicieron, Anne jadeó y levantó la mano para responder. Algo que nunca imaginó que haría. No confíes en nadie. Bingo. Tritonio luego levantó un insecto de aspecto extrañamente familiar. Espera, ¿eso es un zapápede? De repente y de la nada, Tritonio empujó el 100 pies eléctrico hacia el pecho de Frank. Enviando una dolorosa oleada de electricidad recorriendo su cuerpo. Frank. Anne, Sprig y Polly gritaron. Observando con horror cómo su amigo dejaba caer su escudo y aterrizaba de cara al suelo. Tritonio, ¿qué estás haciendo? Gritó Anne, corriendo hacia su amiga. Plan. Anne lloró de dolor y cayó hacia atrás cuando Tritonio de repente sacó un estoque y le dio un rápido corte en el estómago. Haciéndola caer de nuevo al suelo. Anna. Sprig y Polly se apresuraron a acercarse, temiendo que la hubieran destripado. Anne gimió y se sentó. Al quitar la mano del estómago, vio que tenía la camisa cortada y que sangraba. Por suerte, fue solo una herida superficial. El pie de Tritonio avanzó hacia ellos, llamando su atención. Lo siento, niños, pero nunca podría haber robado este tren por mi cuenta. Pero ahora tendré que entregar a vuestro amigo para conseguir algo de dinero extra, dijo, levantando el cuerpo de Frank con su cola. Y ahora que tengo lo que quiero, me iré. Dale mis saludos a los guardias. Anne y la rana solo pudieron observar impotentes cómo Tritonio se reía mientras saltaba por la trampilla. Su cola arrastró el cuerpo inconsciente de Frank con él. No. Gritó Anne, poniéndose de pie y saltando hacia la abertura. Pero la trampilla se cerró sobre su cara, aflojándola y enviando a la chica tailandesa de vuelta al suelo del coche. Luego, Tritonio cerró la puerta con una pala, haciendo imposible que los niños salieran. Empezando a sentir pánico, Anne corrió hacia la ventana enrejada y trató de abrirla. Sin embargo, los pernos no permitían que las barras se movieran. No importaba cuánto tirara de ellos. No. Vamos, maldita sea.
Tráelo de vuelta. Anne le gritó a Tritonio. No sirvió. Tenía a Frank y lo iba a entregar por matar a Tartarus, lo que probablemente provocaría su muerte, mientras que ella y los demás iban a ser encarcelados. Anne pateó la pared del auto y dejó escapar un gruñido furioso. No lo creo. Nos traicionó y secuestró a Frank. Ella gritó. Suspirando, se sentó en el suelo y sacó su espada para mirar su propio reflejo. El primer profesor con el que realmente conecté terminó siendo falso. Si bien parecía que se estaba rindiendo, eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Traicionarla era una cosa, pero lastimarla, Frank. Si no lo mataba, Anne estaba segura de que él nunca más querría meterse con ella. Bueno, no se saldrá con la suya. Polly, ¿tienes más hongos, Boom? Anne señaló al renacuajo. Nunca se sabrá dónde guardaba Polly los hongos cuando los sacó. La garra de Hellcat fue arrojada a un lado, desechada como un trozo de basura. Frank luchó por escapar, pero Tritonio logró atarlo con una cuerda. Ah, ustedes eran buenos niños. Lástima que tengan que ir a prisión para siempre. Dijo Tritonio, haciendo el nudo. Bueno, excepto tú. No, amigo mío, seguramente serás ejecutado. Así que toda esa charla sobre no querer entrenarme para matar a Tartarus fue solo una mierda. Tú eras el verdadero criminal. Frank gruñó, incapaz de creer con qué facilidad lo engañó el bastardo. Le habló de su pasado y Tritonio todavía iba a denunciarlo. Por supuesto que lo fue. Demonios, maté al Bogwater solo para poder usar su torre como base de operaciones. Dijo Tritonio con una expresión engreída. Fuiste solo una ventaja, Frank. Lo único que me importa es que tengo mi tesoro. Fue interrumpido cuando hubo una repentina explosión del vagón del tesoro. A través del humo azul, la puerta del techo aterrizó frente a Tritonio. Tritonio. Gritó Anne mientras ella, Sprig y Polly caminaban entre el humo. Los tres miraron al Tritón que los traicionó. Anna. Gritó Frank. Tritonio, en cambio, se rió. Tengo que decir que incluso yo estoy impresionado. Anne se sorprendió por eso. ¿Tú lo dices realmente en serio? Anne. Gritó Frank. Oh, claro. Chicos, ahora. Gritó y señaló a Tritonio. Tanto Sprig como Polly lanzaron gritos de batalla mientras saltaban hacia el Tritón. La rana rosa atacó primero, disparando su lengua a Tritonio con una de sus dagas ahí envueltas en el extremo. Pero Tritonio estaba preparado para él. Envolvió la lengua de Sprig alrededor de su estoque y lo atrajo hacia sí mismo. El pobre niño rana solo pudo gritar cuando lo empujaron más allá del cayado antes de ser arrojado hacia su hermana. Polly estaba ululando mientras volaba por el aire hasta que notó a su hermano. Oh, hola, Sprig. Dijo, antes de que Sprig fuera golpeada contra ella. Ambos niños cayeron sobre el techo del vagón del tren y quedaron fuera de combate. Oh, eso duele. Sprig gimió. Ambos hongos Boom emitieron un pitido antes de explotar en el aire, cubriendo el área con una niebla azul. Sin embargo, a través de él, Anne pudo ver a Tritonio y lo fulminó con la mirada. El Tritón le dedicó una sonrisa engreída. Vamos. Anne gritó mientras atacaba al Tritón francés. Atacándola con golpes y golpes rápidos y fuertes. Pero Tritonio no permitía que ninguno de ellos lo tocara. Bloqueando cada golpe con su estoque o dejándolos pasar por su cuerpo mientras esquivaba fácilmente sus movimientos y embestidas. Mientras Anne tenía velocidad, Tritonio tenía años de experiencia. Y lo usó con gran efecto. Cuando Anne clavó su espada en su pecho, Tritonio saltó y se paró sobre su espada. Confundida, Anne miró al Tritón, solo para recibir una patada en la cara. Gritando de dolor y sangrando por la nariz, Anne jadeó mientras tropezaba hacia atrás, hasta llegar al borde. Agitó los brazos, pero no pudo evitar caerse. Por suerte, se agarró al borde del coche y se sujetó con fuerza. ¡Anna! Gritó Frank. Notó la garra de Hellcat a unos metros de donde estaba. Anne miró el suelo agitado debajo de ella, antes de volver a mirar hacia arriba. Solo para gritar de dolor cuando Tritonio le pisó los dedos. Con una mirada engreída, Tritonio apuntó su estoque a su rostro. Confiar en ti fue un error. Anne le gritó hasta que sonrió. Pero también has cometido un gran error. ¿Oh, sí? ¿Y qué es eso? Preguntó Tritonio, levantando una ceja. Te metiste con mis amigos. ¿Eh? Tritonio se dio la vuelta, solo para ver a Frank gritando mientras le lanzaba el Hellcat. Xiin.
Con un movimiento hacia abajo, Frank cortó la mano derecha de Tritonio, que todavía sostenía su espada. Mientras la sangre brotaba de su muñeca, la espada y la mano cayeron del tren. ¡Ah! La mano robada de Big T. Gritó de dolor y se agarró el muñón. Luego, Frank lo agarró por la cola y gritó mientras arrojaba el tritón sobre sí mismo y lo golpeaba contra el techo del auto. Tritonio gimió de dolor mientras yacía inmóvil, habiendo quedado inconsciente. No te mataría, pero te robaré algo, dijo Frank, sonriendo triunfalmente al tritón. A pesar de la pérdida de sangre, Tritonio sobrevivió. Le vendaron el brazo sin manos antes de encadenarlo con esposas especiales. Una vez que los niños detuvieron el tren, esperaron a que el conductor del tren y los guardias los alcanzaran. Luego le explicaron lo que había sucedido. Al escucharlos, los guardias rápidamente esposaron al tritón. Gracias, niños. La torre ha estado tratando de atrapar esta bola de baba durante meses. He estado robando trenes con niños desde hace bastante tiempo, dijo el conductor, antes de entrecerrar los ojos hacia Tritonio. El maldito enfermo. Los guardias arrastraron a Tritonio hasta el primer vagón del tren, mientras el tritón decía: tienes que respetar mi creatividad. No respetamos nada, gritó Polly. Sí, sal de aquí, fraude, gritó Sprig. Tritonio fue arrojado al auto antes de que los guardias entraran. El ladrón se levantó y miró a los dos humanos. Nos vemos, Frank y Anne. No estaba bromeando cuando dije que ustedes dos tenían potencial. Ciertamente me superaron, dijo, mostrándole su muñón. Oh, que te jodan, idiota. Ibas a entregarme. Frank gritó, mirando al ladrón. Por cierto, ¿deberíamos arrestarlo a él también?, preguntó uno de los guardias. Él salvó nuestros trabajos, dijo el otro, encogiéndose de hombros. Aférrate. Anne se acercó al coche abierto con Frank a su lado. Solo tengo una pregunta más para Tritonio, ¿la perilla era real? Con una sonrisa indiferente, Tritonio levantó su única mano buena y se sacó la perilla debajo de la barbilla. ¿Qué opinas? Frank miró en silencio al tritón hasta que frunció el ceño. Llévenselo, muchachos. Cuando los niños regresaron a la torre, estaban exhaustos y doloridos. Cortados y cepillados, con la ropa sucia y hecha jirones, se sentaron juntos en los escalones del porche. Estos últimos días han sido una completa pérdida de tiempo. Incluso su nuevo conocimiento de la lucha no podía restarles la sensación de ser utilizados, aprovechados y ridiculizados por Tritonio. Mientras Sprig estaba encorvado en los escalones con Polly sentada sobre su cabeza, Sprig miró a Frank mientras estaba sentado con Anne. Entonces, ¿fue todo eso cierto?, preguntó. ¿Realmente te incriminaron por un crimen? Frank suspiró, sabiendo que esta pregunta vendría. Sprig era un buen chico y tenía curiosidad. Sí. Hubo otro momento de silencio entre los cuatro antes de que la pequeña rana rosa hablara de nuevo. ¿Cómo era tu vida? Anne nos contó todo sobre su vida, pero tú no. ¿Cómo era tu familia? Frank miró hacia abajo por un momento, antes de sentir la mano de Anne en su hombro. Es solo si quieres compartirlo, amigo, dijo, sin querer que él se sintiera cómodo con lo que sin duda era una crisis muy personal. Yo también puedo. Frank dejó escapar un suave suspiro y se reclinó en los escalones de la torre de piedra. Miró al cielo mientras las nubes se movían, comenzando su historia. Vivíamos en los barrios de Los Ángeles, al igual que Anne. En realidad, solíamos ser vecinos, pero eso vendrá más adelante en la historia. Mi familia era la típica familia nuclear promedio, de clase media ligeramente baja. Los momentos más memorables de mi vida fueron los juegos de béisbol y la expresión de Frank se ensombreció cuando su mente volvió a los acontecimientos de ese fatídico día. Donde todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ya sabes lo que pasó, Anne. Anne lo observó mientras se quedaba en silencio por un momento. Como esperando a ver qué preguntarán ella o las ranas a continuación. Ellos sí no lo tomaron bien, ¿verdad? Frank negó con la cabeza. No debería haber esperado menos, dijo amargamente. ¿Eran realmente tan malos? Polly preguntó, preocupada. No, nunca fueron hostiles ni abusivos, le aseguró Frank al renacuajo. Nuestra relación no siempre fue la mejor, pero no fue horrible. Solo, bueno, quiero decir, ya sabes. Criar a un niño es difícil, ¿verdad? Te agotan y. Quiero decir, la paciencia se agota y todo eso. Pero todavía hacen lo mejor que pueden.
Frank intentó pensar en otras formas de describirlos. No quería que su mamá y su papá pareciera que eran malos padres. No lo eran. No eran los mejores, pero intentaron criarlo bien, le dieron una vida hogareña buena y estable y lo amaban. Pero a medida que pasó el tiempo, se distanciaron, a pesar de que él estaba allí. No hasta el punto de que la familia estuviera distanciada, pero ya no interactuaban con él tanto como antes. Cuando recibieron la noticia de mi arresto, ellos eligieron escuchar el lado de la historia de la policía. Una vez que lo escucharon, mi historia entró por un oído y salió por el otro. Muchos gritos y culpas por parte de ellos, lo que resultó en mi abuelo les gritaba y mi abuela lloraba. Luego estaba el problema de dinero que estábamos teniendo y. Bueno, perdimos la casa solo para pagar las multas. Dijo Frank, sentándose y mirando al suelo con los brazos sobre las rodillas. Sacó su teléfono y abrió sus mensajes de texto. Se quedó mirando el mensaje de texto que le envió a su mamá. El que ella no respondió. Cuando salí, me sentí como una carga para ellos. Simplemente dejaron de hablarme y. Ya no quería vivir allí. Anne rodeó a Frank con sus brazos y lo abrazó con fuerza, apoyando su mejilla contra la de él. A ella se unieron Sprig y Polly, quienes también lo abrazaron, a pesar de sentir dolor. Frank jadeó mientras hacían esto. No buscaba lástima. Por eso tenía esas emociones reprimidas dentro de sí mismo. ¿Fue saludable? No, pero no quería que los extraños lo vieran como débil o que le tuvieran lástima. Sin embargo, estos tres no serían extraños. Eran sus mejores amigos y querían lo mejor para él. No sería por lástima, sino porque lo aman. Con un profundo suspiro, dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Yo solo, simplemente no sé qué hacer. Lo siento mucho, Frank, dijo Anne con voz. Ella se alejó de él, lo que Sprig y Polly también hicieron. Sin embargo, la chica tailandesa mantuvo su mano sobre su hombro. Mi abuela me dijo una vez que no sabes lo que has perdido hasta que lo pierdes. Tal vez cuando regreses, habrán cambiado. Quizás incluso te crean. Frank suspiró y sacudió la cabeza con una expresión de temor en el rostro. ¿Pero cómo puedes saberlo? Antes no me creían. ¿Por qué me creerían ahora? Tritonio podría haber sido un delincuente, pero tenía algo conmigo. Y tenías razón, yo era un mal estudiante. Por eso, cuando llegue a casa, le daré otra oportunidad a tu mamá y a mis otros maestros. Anne dijo con una sonrisa esperanzada mientras Frank la miraba. Lo que hicieron estuvo mal, pero tal vez puedas darles a tus padres una segunda oportunidad. ¿En serio? Preguntó Frank, sorprendido. Sí, hombre, dijo Anne, colocando su mano sobre su pecho. Me diste una segunda oportunidad de ser tu amigo y he hecho todo lo posible para asegurarme de no desperdiciarla. Has recorrido un largo camino en muy poco tiempo. A dónde vayas a partir de ahora depende de ti. Frank, pero debes saber que esta familia te apoyará sin importar tu elección. Frank miró fijamente a Anne antes de mirar a Sprig y Polly. Los tres le sonreían a Frank y le tenían las manos encima. Mostrándole su apoyo, sea lo que sea que decida hacer. El amor y apoyo que le mostraron hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa y que las lágrimas brotaran de sus ojos. Gracias chicos, lo intentaré, dijo. Luego, el grupo escuchó el sonido del pitido de Bessie. El pobre caracol estaba tan golpeado y cepillado como ellos. Con un ojo deformado y otro con vendas alrededor. Había una curita en su cuello y una venda envuelta alrededor de su caparazón para cubrir una grieta en él. En cuanto a Hop Pop, no tenía mejor aspecto que los niños. Oye chicos. Hop Pop dijo con voz cansada. Volviendo a estar cansada, Anne le preguntó a la vieja rana. ¿Cómo estuvo la convención, HP? Magullado y con un ojo morado, Hop Pop dijo lentamente. Oh, está bien. No me asaltaron langostas asesinas, si a eso te refieres. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, dijo Anne. No robamos un tren. Dijo Sprig. O cortarle la mano a un hombre, añadió Frank. No. No se han cometido crímenes. Polly terminó. Bien, bien. Es bueno saber que definitivamente no tuvimos dos aventuras locas. Hop Pop dijo. De vuelta en la Tierra, al final de cada calle posible en cada vecindario posible, había farolas a las que les faltaban carteles. Uno para cada uno de los 4 niños desaparecidos. Frank Ramírez, Anne Bon Chui, Sasa Waibright y Marky Wu. Llevan 3 meses desaparecidos y las esperanzas de encontrarlos disminuyen.
Mucha gente, especialmente las más cercanas a los niños y sus familias, querían respuestas, pero no pudieron encontrar ninguna. Sin las cámaras de seguridad en la tienda de segunda mano, la abuela de Frank no podía ver lo que le había sucedido y los padres de las niñas no tenían idea de qué había sido de sus hijas. Sin embargo, los Wu se culpan a sí mismos, creyendo que sus acciones y elecciones pueden haber llevado a la desaparición de los niños. Pero nada de eso les importaba a las otras familias, ya que querían saber dónde estaban sus hijos. Sin embargo, nadie pudo encontrarlos. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra y se perdiera toda esperanza. La madre de Sasha, que a nadie le gustaba por ser una perra, se rindió y continuó con su pequeña y miserable vida como si no acabara de perder a una hija. Todos los demás se aferraron a ayudar para que los encontraran. Una familia oraba desesperadamente todos los días para que su hijo regresara con ellos. Al acercarse al poste de luz al final de la calle, el señor y la señora Ramírez miraron el cartel de su hijo. Tanto el marido como la mujer eran hispanos con cabello castaño oscuro. El señor Ramírez era un hombre alto y delgado que tenía similitudes con Frank, pero con un mentón más ovalado, dos cejas espesas de color marrón oscuro sobre su par de ojos y arrugas claras debajo de sus ojos. Tenía el pelo desordenado, un bigote en forma de lápiz y llevaba gafas. Su esposa, la señora Ramírez, era una hermosa mujer delgada con piel más clara como su hijo, cabello largo y negro recogido en un moño bajo y apretado, dos pares de pestañas y cejas. La señora Ramírez sacó su teléfono y abrió sus mensajes de texto, esperando que el mensaje de texto para Frank le hubiera llegado. Sin embargo, no hubo respuesta. Esto hizo llorar a la mujer, y su marido la abrazó para consolarla. No hace falta decir que perder a su hijo fue algo extremadamente duro para ellos. Sin embargo, no tenían a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Todo esto fue culpa suya, en más de un sentido. Los Ramírez sabían que su hijo se había ido porque lo alejaron, culpándolo por su desafortunada circunstancia, y ahora entendieron que estaba terriblemente mal de su parte. Durante el año pasado, cuando arrestaron a Frank, la familia estaba pasando por un mal momento en sus vidas cuando arremetieron. Las dificultades financieras que estaban experimentando y el estrés adicional del trabajo se desbordaron cuando la policía les contó su versión de los hechos. Pero eso no es excusa por cómo trataron a Frank. El señor y la señora Ramírez recién se dieron cuenta de su horrible error al azotarlo, negarse a escuchar su versión de los hechos y levantar un muro entre ellos durante un año cuando Frank desapareció. Especialmente cuando la investigación sobre su desaparición había sacado a la luz la corrupción que se había producido en el juzgado. Al final resultó que, el propietario de la franquicia de la empresa que fabricaba los zapatos robados utilizó su influencia para sobornar al juez y al jurado para que enviaran a Frank al reformatorio. Una vez que se descubrió, el gordo bastardo, como lo llamaba el señor Ramírez, fue arrestado y se le imputaron múltiples cargos, relacionados y no relacionados con Frank. Se hizo justicia, pero solo se levantó uno de los cargos de Frank. El cargo de agresión fue eliminado de los registros de Frank, pero el cargo de robo permaneció a menos que se encontrara al verdadero ladrón. Cuando el hombre que arruinó la vida de su hijo finalmente estuvo tras las rejas, la familia tuvo poco consuelo y felicidad. Pero Frank todavía no estaba. Es posible que nunca vuelvan a escuchar su voz. Véalo conectar otro home run. Reírse mientras les cuenta un chiste para alegrarles el ánimo. Pero, sobre todo, decirle cuánto lo sentían. Cuando los dos adultos dejaron de llorar, escucharon que alguien se acercaba detrás de ellos y se giraron para ver que era la madre del señor Ramírez, Rachel Ramírez. Acompañado del perro de la familia, Roger. Miró a su hijo y a su nuera con tristeza, mientras el Beagle Limón gemía tristemente. De toda la gente, ella era la que tenía la mayor creencia de que los niños regresarían y que Dios mismo los guiaría de regreso a casa. Los padres volvieron a mirar los carteles desaparecidos. Pusieron una mano sobre el niño que tanto amaban y que aún así tiraron. Rezando para volver a tenerlo entre sus brazos. El señor Ramírez se humedeció los labios antes de hablar, orando a Dios para que su hijo lo escuchara donde quiera que estuviera. Frank, mi hijo, lamentamos mucho todo, dijo, sacudiendo la cabeza. Sé que tal vez nunca nos perdones, y tienes todo el derecho a no hacerlo. Pero, por favor, recuerda que te amamos y queremos hacer las cosas bien. Por favor, vuelve a casa con nosotros, mijo. Pronto los tres adultos y un perro partieron para regresar a casa. Sin saber que su hijo estaba en otro mundo de ranas que caminaban y hablaban con su mejor amigo.
Pero en el fondo de sus corazones saben que su hijo nunca dejará de luchar para llegar a casa.